La lección de hoy se llama La vida de santidad. ¿Se ve bien, no? Sí. Santidad. ¿De qué creen que viene santidad? De santo. Muy bien. Santi no. Puede ser, pero no. De santo viene. Y saben que muchas veces, ahora vamos a ver qué significa santidad, qué significa todas esas palabras que vamos a ver hoy, pero saben que muchas veces nos podemos sentir atraídos a hacer cosas, a hacer determinadas actuaciones por cosas que vemos afuera y nos sentimos atraídos a hacer esas cosas. A ver, si yo dejo un vaso de Coca-Cola con hielo fría, bien buenísima, y están ustedes con calor, y yo lo dejo acá y digo, es mío, no me lo tomen, y yo me voy. No van a sentir como una tentación de tomarse la Coca-Cola, por más que no lo hagan, pero hay una atracción. Bueno, a los que no les gustan la coca, el agua. Pero sí, alrededor nuestro, durante toda nuestra vida, hay chicos y hay adultos que hacen un montón de cosas malas, que hacen cosas que a Dios, que es puro y que es santo, no le gustan, cosas que Dios detesta. Y no solamente que no le gustan a Dios, sino que hacen mal, nos hacen daño a nosotros, hacen daño a las personas que lo hacen. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, el primero de allá arriba. ¿Qué lo está haciendo la mamá? ¿Lo está qué? Lo está retando. ¿Y el chico qué está haciendo? Claro, no está escuchando a la madre, está desobedeciendo a la madre, está haciendo oídos sordos a lo que le están diciendo. Allá, a ver, parece no tiene muchas caras de que son amigos, ¿o no? Sí, le está amenazando, le está haciendo bullying, como se conoce ahora. Acá, ¿qué está haciendo este? Diciendo malas palabras, muy bien. ¿Este? Fumando, muy mal. Y vemos un montón de ejemplos en el día a día. Por ejemplo, cuando vemos chicos que ven cosas, ven películas que los papás no los dejan, que no son para su edad. Que, bueno, como veíamos ahí, chicos que dicen malas palabras en todo momento. Chicos que dicen chistes que no están buenos, que a Dios no le gustan. Chicos que fuman, que se emborrachan, que se drogan. Y vemos todas esas cosas. ¿Alguna vez ustedes vieron, conocen alguna de estas situaciones? No digo que la hayan hecho ustedes, porque me imagino que ustedes no desobedecen, no dicen, no se les escapa una palabra mala, ¿no? Bien, está muy mal eso. Y saben que estas personas que vemos cada día prácticamente que hacen todas estas cosas, muchas veces quieren que nosotros también les festejemos las cosas que hacen, o incluso peor, que nosotros también las hagamos, que nosotros hagamos todas estas cosas malas que veíamos. Y ahora pregunto yo, ¿qué nos dirá Dios sobre estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer ante estas cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Que las tenemos que hacer? ¿Que tenemos que evitarlas? ¿Que no? Hay que evitarlas. Muy bien. Vamos a ver un texto que lo voy a poner ahí en la pantalla. Si quieren buscarlo, igual lo pueden buscar. Está en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, lo pueden leer también de ahí en la pantalla, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y acá tenemos de nuevo la palabra santificación. Antes habíamos visto santidad, pero ahora es lo mismo, la misma palabra. Y acá lo que quiere decir Dios con voluntad, ¿qué creen que quiere decir la voluntad de Dios? A ver si alguno lo sabe. Dice que la voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Qué quiere decir la voluntad? Hacer el bien podría ser, a ver ahí. Ser voluntario de los que Dios nos dice, medio, sí, medio entrelazado, pero sí. Lo que Dios quiere, muy bien, tío Osvaldo.
Cuando leemos la palabra voluntad, hacemos referencia a eso, qué es lo que Dios quiere, o a un mandamiento que nos hace Dios. Puede ser también una orden que nos da para nosotros. ¿Y qué cosa quiere Dios, según este texto? La voluntad, lo que Dios quiere, es nuestra santidad, nuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? Esto se lo voy a decir yo. Significa hacerse santo. ¿Y santo qué significa? Hacerse bueno, puede ser. Santo significa apartarse, ser apartado para Dios. Algo que está separado, dejado para Él, para dedicárselo completamente a Dios. Pero también santo significa alejado del pecado, separado del pecado. La orden de Dios, la orden, la voluntad, el mandamiento, lo que Dios quiere es que seamos libres de pecado. Es que nos apartemos del pecado y que podamos vivir toda una vida libres del pecado. Ahora, no podemos dedicarnos a Dios y a la vez vivir una vida de pecado. Eso no se puede porque Dios es santo. Y así como Dios es santo, no podría estar conviviendo con el pecado. Entonces, o vivimos y nos dedicamos a Dios, como vimos que era ser santo, o vivís una vida entregada al pecado. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para llevar una vida limpia, libre de pecado? ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Leyendo la Biblia, orar, ir a la iglesia, obedeciendo. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo, una historia que está en la Biblia, de un chico, un joven, un muchacho, que vivió de esta manera. Y vamos a ver algunas claves, que vivió con una vida limpia que agradaba a Dios. José, muy bien, adivinaron. Saben que José era un chico que tenía 16 años cuando sus hermanos lo agarraron porque le tenían envidia, le tenían bronca por cómo el padre lo trataba quizás mejor a él que a ellos, y lo agarraron un día y lo vendieron esclavo. Lo vendieron esclavo a un grupo de personas que pasaba por ahí. Mirá, un cuento sobre eso. Bueno, preste atención, lo vendieron como esclavo. Y estas personas que lo habían comprado, que lo habían comprado en esta situación de esclavitud de un servidor, se lo llevaron para Egipto. Después hablamos. Entonces José, que es llevado a Egipto, pero saben que a pesar de toda esta situación, José seguía confiando en Dios. Él seguía siendo fiel a Dios a pesar de todo esto que vivió, de ser vendido en esclavitud, de ser llevado a una tierra que no era la tierra en la que él vivía. Él nunca se alejó de él y tampoco José nunca adoró a otros dioses, nunca adoró a los dioses egipcios. Y un día cuenta la historia que a José lo compra un hombre llamado Potifar. Potifar lo compra a José para que le sirva como esclavo, que lo sirva en su casa. Y saben que Potifar no era una persona cualquiera. Potifar era, dice, el jefe, el capitán de la guardia del rey, de la guardia del faraón, que se le decía en ese momento en Egipto. Y saben que José empezó a la persona esta, imagínense, estaba el rey que era el faraón y estaba Potifar un poco más abajo, pero era una persona con mucho poder, que tenía muchos contactos, que tenía un trabajo que era conocido, era como decir un ministro de hoy en día, un político del ejército. Y saben que José empezó en esa casa a servir como esclavo, y dice la historia que José era un excelente siervo. Él era un excelente siervo, probablemente obedecía, hacía las tareas que se le pedían, probablemente no se quejaba por demás, no le recriminaba cosas a Potifar, pero no solamente por eso era un excelente siervo, sino que como Dios estaba con José, Dios también bendecía cada cosa que hacía José. Y todo lo que hacía José, todo lo que Potifar le dejaba, dice que prosperaba, todo iba para adelante, todo crecía.
Entonces, claro, Potifar estaba re contento con José. Imagínense que al punto que le dejó su casa, la organización de toda su casa, de todos sus bienes, de sus negocios, de todo, se lo dejó a José, porque todo lo que hacía José estaba bendecido por Dios, todo tenía la bendición de Dios y todo prosperaba. Imagínense que como que agarró y le dijo, mirá José, estas son las llaves de mi casa, tomá, vos manejá todo acá, vos organizá, porque se dio cuenta que era una persona muy sabia y que tenía la aprobación de Dios. Entonces José usaba todas aquellas capacidades que Dios le dio y todas aquellas bendiciones que Dios le daba para servir a su amo Potifar con fidelidad. Pero un día, bueno, acá me pasó, ahí se lo estaban llevando esclavo, pero un día sucedió algo muy, muy difícil en la vida de José. Dice que la esposa de su amo, que era Potifar, la esposa de Potifar lo empezó a mirar con otros ojos. La esposa de Potifar empezó a ver a José y le empezó a gustar José. Y la esposa de Potifar, en un día que estaba solo José con ella, dice la palabra que quiso tener una relación oculta con José, una relación oculta a Potifar, que nadie se entere. Era una gran tentación que había llegado a la vida de José. ¿Qué podía hacer José? Si total parecía como que no había nadie más, nadie los estaba viendo, ¿era así eso? No, muy bien. José sabía también que era Dios, a pesar de que no había nadie de personas en ese lugar, sabía que Dios aún así lo estaba viendo. Y José sabía que también a Dios eso no le gustaba, que era pecado. Bien, saben que Dios es santo, como decíamos antes. Dios está separado del pecado. Dios no tiene pecado. Dios es puro, es limpio y no le agrada el pecado. Y por más que muchos a nuestro alrededor, en nuestras casas, en la escuela, en las calles, estén haciendo cosas malas y nos den un mal ejemplo, como puede ser robar, como puede ser pegar, como puede ser decir malas palabras, como puede ser drogarse, sabemos que eso nos hace daño a nosotros y no solamente nos daña a nosotros, sino que también ofende a Dios. Y la Biblia dice en un texto que lo voy a leer yo, dice Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haga morir todo lo malo, lo del mundo que hay en ustedes. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Y escuchen lo que dice ahora, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando desobedeces a Dios, dice que Dios no le gusta para nada, Dios se enfurece. Ahora, si queremos vivir de una forma que agrade a Dios, son necesarias algunas cosas que las vamos a ir viendo ahí. La primera de ellas y más importante es conocer a Dios de manera personal. Esto lo vimos un montón de veces en la lección. Jesús quiere ser tu Salvador y darte una nueva vida sin pecado. Es necesario creer que Jesús murió en la cruz recibiendo el castigo por tus pecados y por mis pecados. Y esa muerte que fue el castigo, esa muerte que merecías vos y que merecía yo, la tuvo que sufrir Él. ¿Pero qué pasó? Quedó ahí. ¿Quedó ahí en la muerte? No. Vamos, estén atentos. Jesús murió y ¿qué pasó? Resucitó al tercer día. Entonces volvió a vivir. Jesús vuelve a vivir después de morir. Y esa tumba está vacía. Y gracias a eso, hoy podemos ser salvos. Hoy podemos aceptarle como Salvador a Jesús. El pecado nos separa de Dios.
Pero si vos te arrepentís de esos pecados y los confesás a Dios, podés recibir esa nueva vida que Dios te quiere dar. Y con esa nueva vida también podés ser salvo. Y esto lo podés hacer, como siempre decimos, con una oración, contándole a Dios qué es lo que entendiste, qué es de lo que te arrepentís del pecado. Lo podés hacer acá, en tu casa, donde quieras. Saben que Dios nos escucha en todo momento. Pero también esto es necesario para poder vivir una vida de santidad, una vida santa, como Dios, como es la voluntad de Dios que vimos al principio. Y sin conocer a Dios de una manera personal, como dice acá, no hay una nueva vida y no hay salvación. Y por eso es tan importante que lo decimos siempre. Ahora el segundo punto, que ya lo dijeron también antes ustedes, escuchar la palabra de Dios. Al leer la Biblia, la palabra de Dios es la Biblia. Nosotros al leer la Biblia podemos ver qué es lo que Dios dejó escrito para poder vivir esta vida de santidad. Acá en la palabra de Dios está lo que Dios dejó para que nosotros leamos y que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Vemos en la Biblia la voluntad de Dios, la voluntad, qué es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan qué significaba eso? ¿Cuál es la orden que Dios tiene para cada uno de nosotros? Acá podemos ver cuál es el camino que tenemos que recorrer en nuestras vidas, para dónde tenemos que ir, qué decisiones tenemos que tomar, qué decisiones están mal y qué decisiones están bien. Y por último, es muy importante para vivir de una forma que agrade a Dios, identificar la tentación. La tentación es esto que les decía, como una atracción que tenemos a veces para las cosas malas, para cosas que a Dios no le gustan. Identificar significa darse cuenta, ver eso y darse cuenta que es una tentación. Porque muchas veces Satanás, que es astuto, nos pone la tentación y pareciera como que es algo divertido, como que es algo que no es malo. ¿Vieron cuando pescan? El pez que va en el agua, ¿qué es lo que ve? Una carnada, ¿ve un pescadito? No ve el anzuelo, porque si no, no lo comería. Claro, ve el pescado, el pez, en ese momento todavía no pescado, ve la carnada, ve el pescadito y se tienta. Y cuando va a agarrar el pescadito, se da cuenta que no era solamente un pescadito, sino que había un anzuelo atrás. Y cuando se quiso dar cuenta, ya estaba agarrado al anzuelo. Saben que muchas veces esa tentación parece buena, esa tentación parece que no nos va a hacer mal. Y cuando mordemos y caemos en la trampa que Satanás nos pone, entonces ahí es cuando nos quedamos enganchados y cuando nos damos cuenta de que en realidad sí era mala, aunque al principio no lo parecía. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer ante la tentación? ¿Qué creen que hay que hacer cuando estamos siendo tentados a hacer algo malo? Ignorarla, puede ser, muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Identificarla, muy bien. Si no la identificamos, no podemos darnos cuenta que es una tentación y vamos a caer, seguramente. No, pero la tentación, claro, bueno, ahí cuando Lichi habla de una tentación, cuando es algo de comida, que algo nos está tentando. Yo digo una tentación a hacer algo malo, una tentación a que Satanás nos está poniendo para que pequemos, como le pasó a José. A José le pasó que la esposa de Potifar le puso, que Satanás a través de la esposa de Potifar le hizo una tentación a que él peque. Y muy bien decían todas esas cosas. Miren, yo lo resumí. ¿Qué debemos hacer ante la tentación? Tomar decisiones correctas. Parece fácil así.
Ahora, ¿qué? ¿Cuáles son las decisiones correctas? No, saben que fue lo mismo que hizo José. José, queriendo ser fiel a Potifar y queriendo ser fiel a Dios, tomó la decisión correcta. ¿Cuál era la decisión correcta? Se negó a la tentación, se negó a lo que quería la esposa de Potifar. ¿Y saben qué más? Salió corriendo. ¿Eh? Se fue corriendo del lugar en donde estaba esta mujer. José tomó la decisión correcta. Pero saben que por esta decisión la historia sigue y la esposa de Potifar se enojó y empezó a mentir y empezó a inventar una historia diciendo que José había querido abusar de ella y ella le dijo que no y hizo toda una historia para culpar a José de todo esto. Y como José era solo un esclavo, lo metieron preso porque a él no le creían. Pero ¿saben qué? José seguía creyendo en que Dios tenía todo el control, aun cuando estaba preso por algo que no había hecho, aun cuando estaba preso por haber actuado bien ante la tentación. Y gracias a eso, de que estuvo preso y estuvo en la cárcel del rey, en la cárcel del faraón, saben que pudo conocer a una persona que más adelante, no lo vamos a ver ahora, pero más adelante le dio la posibilidad de conocer al faraón en persona. Y porque estuvo preso, pudo conocer al faraón y pudo estar en una posición. El faraón lo puso en una posición. ¿Se acuerdan cuando dije el faraón estaba acá y Potifar estaba acá? Bueno, faraón lo puso acá a José. Faraón puso a José como su mano derecha, era como casi otro rey, le dio su anillo, que era un símbolo de que estaba actuando en nombre del faraón. Y Faraón entonces lo puso a José como la mano derecha del rey. Hasta acá vamos a llegar con la historia, pero nos vamos a quedar con esto, que en todo ese tiempo, todos esos años que estuvo en la cárcel, aunque probablemente fue muy difícil, él nunca dejó de confiar en Dios. Ahora, ¿cuáles son las decisiones correctas? ¿Qué podríamos decir como una decisión correcta? Yo voy a nombrarles un par, que ustedes ya lo dijeron algunos. La primera, obedecer a Dios sin importar la situación. No importa que la situación parezca alocada, que la situación nos parezca, no, pero voy a ir preso, no importa. La Biblia dice en Jeremías que parezca bien o parezca malo, hay que obedecer a Dios, no importa. A ver, el segundo punto, apartarse del pecado. No acercarse al pecado, no ponerse en un lugar en el cual nosotros sabemos que podemos caer, un lugar en el cual sabemos que si estamos ahí y capaz que caemos en la tentación. No ponernos en el lugar de la tentación. Y si es posible, si hace falta, como hizo José, el tercer punto, huir. Irse rápidamente de donde está el pecado, donde está la tentación. Si ya nos encontramos en ese lugar, si hace falta, chicos, corremos, así como hizo José. Ahora, otro punto dice orar pidiendo ayuda a Dios. Esto es muy importante porque Dios dice que si nosotros pedimos ayuda a Él, Él nos las da. Y saben que Dios nunca va a permitir una tentación tan grande que no podamos resistir. Así que si buscamos a Dios y buscamos su ayuda, vamos a poder soportar esta tentación. ¿Para qué? Para poder tener una vida santa. Santa, muy bien. Dice otro punto, resistir diciendo que no. Resistir diciendo que no al pecado. Muchas veces la tentación no podemos subir, muchas veces está en nuestra cabeza, muchas veces no es algo externo a nosotros, sino que está dentro nuestro. En ese momento es cuando no podemos subir, no nos podemos cortar la cabeza, pero ahí sí tenemos que tomar la decisión, con la ayuda de Dios, orando a Dios, de decirle que no al pecado, decirle que no a la tentación. Y saben que todas estas decisiones correctas, tienen una muy, muy buena
consecuencia. Por más que a simple vista no lo parezca, como le pasó a José. José decidió obrar bien, decidió hacer las cosas correctas, tomó las decisiones correctas. ¿Y qué le pasó? Lo metieron preso. Sin embargo, nunca se van a arrepentir de haber obedecido, de tomar la decisión que a Dios le agrada. Porque ¿saben qué? Dios nunca los va a abandonar. Dios nunca va a fallar a aquellos que hacen lo que Dios quiere. De eso pueden estar seguros. Entonces, cuando el pecado nos quiere atraer en esa tentación que luchamos contra Satanás, contra el pecado, podemos decirle que no. Muy bien. Y si podemos, nos vamos corriendo también, si hace falta, como hizo José. El texto que vamos a ver hoy está en 1 Tesalonicenses 4:7. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, que son cosas malas, cosas feas, sino a santificación, que ya me imagino que sabrán qué significa santificación. Muy bien, muy bien. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Lo vamos a leer todos juntos? 1, 2, 3. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Equipo naranja, vamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. A ver el azul. Pues no nos ha llamado Dios. La última todos juntos. 1, 2, 3. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. 1 Tesalonicenses 4:7. Muy bien. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios, leíamos al principio, es que seamos santos. Entonces, cuando en la escuela un compañerito se está ahí, veas que te podés copiar fácil en una prueba porque la seño no está mirando y vas a estar en tu cabeza pensando, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Eso es tentación, muy bien. ¿Qué vamos a decir ahí? Que no. Por más que quizás por no hacerlo te saques menos nota que tus compañeros que se copian. Pero no importa, tenemos que obedecer a Dios, parezca bueno o parezca malo, porque esa es la decisión correcta y va a tener su buena recompensa. Sí, no, bueno, también, pero muchas veces no siempre está mal. Ahora sí vamos a terminar con una oración.